Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 11, versículo 1 al 27. Y el tema es la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro fue algo muy duro para sus hermanas, Marta y María. Y estos tres, Marta, María y Lázaro, eran amigos de Jesús. Jesús recibe la noticia de que su amigo estaba enfermo y luego que su amigo murió. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo enfrentas las malas noticias? Cuando hay alguna emergencia, cuando hay algún problema, una enfermedad, ¿cómo enfrentas esas malas noticias? Las personas responden de distintas maneras a las adversidades. Muchas veces depende del estado del ánimo, otras veces de su preparación, de su madurez, y da una respuesta a lo que haya acontecido. Sin embargo, los sentimientos de dolor, de angustia, de preocupación son comunes y todos experimentamos en diferentes medidas y en distintas situaciones. En el pasaje de hoy vamos a ver la respuesta de Jesús ante una situación tan difícil, la enfermedad y la muerte de su amigo Lázaro. Al leer este pasaje rápidamente podemos llegar a una conclusión de que las decisiones de Jesús fue algo incomprensible o insensible, pero hay muchos más detalles que no se ven a simple vista sobre esta decisión. A través de esta, Jesús va a revelar de una manera más gloriosa y completa su gloria. Al leer y estudiar este pasaje, como cualquier pasaje de la Biblia, es muy importante recordar y tener presente el contexto. Hasta ahora Juan nos ha mostrado que Jesús ha ido revelando su identidad por medio de señales, milagros, enseñanzas, pero hemos visto también que sus enemigos han aumentado en cuanto a su enojo y su agresión hacia él. Y en el capítulo 10, como vimos la semana pasada, al final del capítulo termina con él queriendo apedrear a Jesús. Por eso es que él huye de Jerusalén. Las cosas entonces vemos que se pusieron más agresivas que nunca. La vida de Jesús corría peligro en Jerusalén. Este es el contexto en el que se desarrolla el capítulo 11. No debe extrañarnos la palabra de sus discípulos y su preocupación al viajar hacia Betania, en el versículo 8, porque Betania era un pueblo muy cerca de Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde querían apedrear a Jesús. Entonces corría su peligro su vida si viajaba a Betania, a 3 kilómetros de la capital. Pero la familia de Lázaro vivía allí. Jesús quería ir allí para sanar a su amigo. Juan nos dice que los tres hermanos eran amigos de Jesús. Lázaro se describió como un querido amigo en el versículo 3. En el versículo 5 señala de manera individual que Jesús amaba a cada uno. La decisión de no ir inmediatamente para sanar a Lázaro no era por falta de amor o porque Lázaro no fuera importante para él. Hay un muy buen motivo. Jesús afirma que la enfermedad de Lázaro no terminaría en su muerte, sino que esa situación era para la gloria de Dios. Eso lo vemos en el versículo 4. Esto quiere decir que por medio de lo que le iba a suceder a Lázaro, Dios iba a mostrar su gloria y la gloria de su Hijo. Así, entonces, Jesús se quedó en aquella región y no viajó hacia Betania por 2 días más. Y cuando finalmente decidió partir a Judea, los discípulos le recordaron sobre el peligro, pero Jesús les recordó que esa era su misión.
Él debía cumplir una labor y dice mientras haya luz. Se puede trabajar mientras haya luz. En la cultura donde básicamente se trabajaba durante el día, porque no había luz artificial, se debía aprovechar lo máximo posible del día, desde mañana, cuando salía el sol, hasta donde se ocultaba. La referencia de eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Entonces tiene sentido, hay que trabajar y ese trabajo tiene un tiempo limitado, era lo que el Señor estaba diciendo. Jesús debe cumplir con una misión que le fue encomendada y parte de esa misión era despertar a Lázaro. Los discípulos entendieron entonces que no había razón de ir. Lázaro estaba durmiendo, entonces se va a despertar, se va a recuperar en el versículo 12. Pero Jesús entonces tiene que decirlo con claridad. Y él dice, Lázaro ha muerto. Lázaro había muerto. En el versículo 15 Jesús dijo que se alegraba de no haber estado allí, de no haber estado en el lugar donde Lázaro estaba. No hay que entender estas palabras como una alegría de Jesús por la muerte de Lázaro. La razón de la alegría del Señor son los discípulos, porque por medio de esta tragedia, los discípulos iban a poder ver, ser testigos de la gloria de Dios, del poder de Jesucristo, y eso iba a fortalecer su fe. Sin embargo, parece que sus palabras no cambiaron el estado del ánimo de los discípulos. En el versículo 16 leemos a Tomás que dijo, vayamos también nosotros para morir con él. Y esas palabras, vayamos nosotros también y moramos, ¿era un reproche? Quizás era una acusación o eran palabras de ánimo. No lo sabemos porque el texto no lo explica. Lo que sí sabemos por el mismo Evangelio es que Tomás fue un hombre que batalló con la duda y la incredulidad. Lo vemos en el capítulo 20 del libro de Juan. Entonces existe una posibilidad de que su comentario se originó por falta de fe y de inseguridad. Pero todo no es malo. Tomás vio los riesgos de la muerte, vio la amenaza de viajar cerca de Jerusalén, donde los enemigos estaban conspirando contra Jesús, pero decidió viajar con Jesús. Quizás no se sentía muy cómodo, no se sentía muy feliz, estaba realmente preocupado porque corría peligro su vida también, había miedo en él, pero al final escogió ir con Jesús, aunque eso significara la muerte. En el versículo 17, Juan informa que Lázaro ya había muerto hace 4 días, cuando Jesús llegó a Betania. Este dato también es muy importante para comprender el pasaje, y es que en la época de Jesús había la creencia de que los judíos, al fallecer, el alma permanecía cerca del cuerpo y permanecía cerca del cuerpo durante 3 días. Cuando el cuerpo empezaba a descomponerse, entonces el alma partía definitivamente. Por supuesto, esta enseñanza no tiene sustento en el Antiguo Testamento, pero Juan aporta este dato porque quiere que sus lectores sepan que sin duda Lázaro estaba muerto verdaderamente. Ya habían pasado 4 días. Juan quiere que sepamos que el milagro de Jesús no es una reanimación, sino lo que él iba a hacer realmente era resucitarlo. Cuando Marta oyó que Jesús estaba cerca, salió a su encuentro. Sus palabras expresan su dolor y también su confianza en Jesús. Algunos leen este pasaje, el versículo 16, de Marta como si fuera que ella está reprochando al Señor. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Llegas tarde. Pero es mejor leer estas palabras como una afirmación. Yo sé
que si tú no hubieses estado aquí, que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esta oración afirma implícitamente que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano y el amor también por el cual estaría dispuesto a hacerlo. Pero también conlleva el sincero lamento de la pérdida de su hermano y también de la esperanza de sanidad, porque ya había pasado ese tiempo. Quizás Marta sea más conocida como la hermana que Jesús dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, en Lucas capítulo 10, versículo 41. Pero en este relato ella expresa profundas afirmaciones de fe, algo convincente en el corazón de ella. Inmediatamente después de lamentar que el Señor no estuvo allí, ella dice con confianza: yo sé que Dios te dará todo lo que pidas, en el versículo 22. Quiere decir esto que Marta sabía que Jesús iba a resucitar a su hermano? No, porque los siguientes versículos demuestran que ella no estaba pensando en la resurrección de su hermano en el mismo día. Es una declaración de confianza. Ella sabe que el Señor puede hacer todo, que Él tiene el poder de Dios consigo. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, en el versículo 23. Y Marta pensó que se refería a una resurrección futura, en el versículo 24. En ese entonces el tema de la resurrección era algo político, polémico entre los judíos. Había quienes creían que iba a haber una resucitación de los muertos, dándoles cuerpos para estar con gloria con Dios, en la nueva tierra que Dios prometió. Había otros que también no creían en la resurrección. Los fariseos creían, los saduceos no creían. Obviamente Marta creía lo mismo que los fariseos y era muy probable que muchos de ellos estuvieran ahí y le darían estas palabras de consolación de la resurrección futura. Pero Jesús no estaba hablando de esa resurrección. No se trataba de un consuelo futuro, sino que sus promesas eran presentes. Su hermano iba a resucitar. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo, yo tengo las llaves para la vida y la muerte, ni tampoco yo doy vida, ni siquiera yo tengo el poder para resucitar. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, yo no solo enseño de la resurrección, yo soy el mismo poder de Dios que resucita a los muertos, que da vida. Yo no solo vengo a dar vida, yo soy la vida. Y luego dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La Biblia enseña que la consecuencia, el pago merecido y justo por el pecado es la muerte. Y la muerte es inevitable. Jesús le dijo a Marta en el versículo 26 que una vez que la persona cree en Él, la misma vida de Jesús se derramará sobre el alma de esa persona y es llevada, la persona lleva la vida de Cristo. Y esa vida es eterna. Y aunque muera, la muerte no lo destruirá, no destruirá su alma. Vive para siempre. Todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha confiado, que confía en Él, tiene esta vida. Todos vamos a morir la muerte terrenal, pero si estamos en Cristo, ya tenemos la verdadera vida, la vida eterna. Nunca vamos a morir de verdad. La muerte no puede destruir la vida que Jesús da. La pregunta decisiva para Marta fue: ¿crees esto? Jesús le dijo:
¿Crees esto? Y aunque ella no tenía idea de lo que Jesús estaba hablando respecto a su hermano y que lo iba a resucitar, ella respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Versículo 17. Y esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta sobre todo. Primero, ella afirma su fe, ella cree, ella está de acuerdo con lo que Jesús ha dicho. Segundo, Marta afirma que cree en Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios. Esta es la afirmación más alta respecto de Jesús en el Evangelio de Juan. Juan escribió este libro, este Evangelio, para que creamos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículo 31. Y Marta, vemos, cree en eso. Tercero, ella habla de Jesús como el que había de venir al mundo. En otras palabras, el enviado de Dios para realizar su perfecta voluntad y para cumplir sus promesas. En estas tres afirmaciones encontramos una correcta y verdadera visión de quién es Jesús, una sólida declaración de fe. Y podemos recordar a Marta por eso, por sus palabras y por su fe. Pensemos en estos dos personajes que mencioné, Tomás, el discípulo, y Marta. Ambos nos enseñan lo que significa creer en Jesús. Tomás tuvo miedo, tuvo temor, pero a pesar de eso, siguió a Jesús, estuvo dispuesto a ir, aunque eso le costara la vida. Marta confió en Jesús a pesar de su dolor y a pesar de la gran pérdida que había acabado de sufrir. Hoy también hay miedo, hay temor y dolor, hay sufrimiento, hay amenazas. Enfrentamos situaciones que nos pueden llenar de miedo. Continuamente, miedo al fracaso, a las críticas, miedo a la gente, miedo al dolor. En esos momentos recuerda a Tomás, recuerda a Marta. Ellos dejan un ejemplo de fe, de confianza en Jesús. Sigue a Jesús, confía en Él. Aunque no entiendas todo, aunque estés temblando de miedo, síguelo a Él, confía en Él. Pero sobre todo este pasaje quiere que aprendamos quién es Jesús y que creamos en Él. Eso es lo que nos comunica. Este pasaje trata de Jesús, la resurrección y la vida. Los que creen y confían en Él tienen esa vida que Él da. Si crees en Jesús con todo tu corazón, como Marta, tienes la vida eterna, la verdadera vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Vivirá aunque muera. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. La pregunta es: ¿crees esto?